Entonces, a comenzar. Como lo saben, el estudio que llevamos realizando hace de 11 semanas aproximadamente, esta sería la clase número 12, es que conforme a la temática del Espíritu Santo. Eso es lo que hemos estado revisando hasta el momento. Un tema muy importante, también de mucha controversia, porque en oportunidades no se logra comprender bien quién es el Espíritu Santo y cuál es la función del Espíritu Santo dentro de la historia de la redención. Y también la obra que el Espíritu Santo tiene hoy por hoy, cumple hoy por hoy en medio de la iglesia. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no lo voy a dejar huérfano, yo cuando me vaya le enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Y por eso es importante hablar del Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra, puesto que hoy se encuentra con nosotros, morando dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Por eso ese ha sido el motivo también por el cual hemos llegado a este estudio. Se llama ¿Quién es Él? El retrato bíblico del Espíritu Santo. Y hemos hablado de muchas cosas, hicimos una breve, descripción de la obra del Espíritu Santo, hablamos de la importancia de conocerle, hablamos también de los nombres o la forma en que se manifiesta el Espíritu Santo a lo largo de toda la Escritura, cómo se le llama, hablamos también del Espíritu Santo dentro de la obra de la creación, cómo es que estuvo gestando vida y sigue gestando vida. De hecho, la razón por la cual el mundo sigue creciendo, fructificando, es precisamente porque el Espíritu Santo lo preserva hasta el día de hoy. También hablamos de la importancia del Espíritu Santo en lo que se conoce como la gracia común. La gracia común es esta manifestación de la misericordia de Dios para con el ser humano y para con la creación, a la hora de detener de alguna manera a las personas, a las personas malvadas, al hombre. Dios detiene al ser humano de hacer aquello que le ofende. Evidentemente hay muchas personas que hacen cosas totalmente aberrantes, pero en realidad no todas las personas llegan a eso. ¿Por qué? Siendo que todo ser humano tiene la potencialidad en su maldad, dado a la naturaleza que tiene, para llegar a hacer cosas aberrantes, Dios de alguna forma evita, mediante el Espíritu Santo, que las personas desaten todas sus pasiones y concupiscencias para llegar a situaciones terribles como las que claramente nos impactan cuando vemos los noticieros, de situaciones muy terribles, asesinatos, crímenes, masacres. Y uno piensa y dice, bueno, ¿cómo el ser humano puede llegar a eso? En realidad, lo que nosotros, siendo creyentes, deberíamos formularnos es, gracias, Señor, porque son eventos muy puntuales, puesto que dentro de la naturaleza pecaminosa del ser humano existe la potencialidad de llegar a eso en proporciones estratosféricas. Entonces vemos la obra del Espíritu Santo también preservando y reteniendo la maldad. Ya hablamos de eso. También vimos cómo es que el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento, cuál era la labor, no solo la creativa, también capacitó a ciertos personajes importantes dentro de la historia del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Lo vemos siempre en personajes o personas más bien como lo fue Sansón. Sansón, cuando venía el Espíritu Santo, tenía una fuerza descomunal, lo capacitaba para vencer sus enemigos, a los enemigos del pueblo de Dios, quienes eran los filisteos. Y cuando venía el Espíritu de Dios, ¿qué sucedía? Cuando venía el Espíritu de Dios, ocurría que él se llenaba de fuerza, de poder, y de esa manera ejecutaba juicio sobre los enemigos de Dios. Entonces vemos nosotros ahí eso. El otro punto importante que hizo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue también ungir a los reyes y a los sacerdotes. Eso era muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con el sacerdocio y los reyes. ¿Por qué? Porque era necesario que alguien tan importante dentro del el organigrama del pueblo estuviese guiado por el Espíritu de Dios. Y por eso los reyes debían ser dotados por el Espíritu de Dios para ello.
vimos cómo vino primeramente el Espíritu Santo en la vida de Saúl. Tristemente él fue reprobado y el Espíritu Santo le acompañó, estuvo con él, pero como Saúl finalmente, dado sus múltiples errores, terminó, digamos, de alguna forma apostatando del Señor, es que el Espíritu lo abandona finalmente. Eso fue lo que impactó también la vida de David. David, sabemos que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando vemos la historia de él, es una historia llena de baches, llena de hoyos, lleno de caídas tremendas. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero no precisamente por su obediencia a Dios propiamente tal, sino por el nivel de arrepentimiento que alcanzaba cuando era confrontado por sus pecados. David no fue un modelo de un hombre santo, de ninguna manera. David es un modelo de un mal padre, es un modelo de un mal esposo, es un modelo de un hombre que maquinó de manera perversa el quitarle la esposa a otro hombre. Entonces, cuando uno ve esas cosas y dice, bueno, ¿cómo es posible que este sea el hombre conforme al corazón de Dios? Nos damos cuenta de la misericordia de Dios. La única virtud de David era que cuando este fue confrontado por Natán, el profeta, entre paréntesis, ni siquiera él se arrepintió solo. Luego de un tiempo, Dios envía al profeta Natán a confrontarlo. Y es ahí cuando recién él se arrepiente y escribe el Salmo 51, que es el Salmo del arrepentimiento de David, donde dice, por favor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué él dice eso? Porque él había visto cómo el Espíritu había dejado a Saúl y cómo es que Saúl, habiendo profetizado con los profetas más de una vez, en más de una ocasión, termina finalmente siendo desechado por Dios y poseído por demonios que le atormentaban. Entonces, David tenía eso muy presente y cuando cae, cuando peca, él le ruega a Dios que no aparte su Santo Espíritu de él. En realidad, Dios nunca apartó el espíritu de cerca de David, siempre estuvo con él, pero él tenía ese temor porque había visto que eso sucedía, porque en la antigüedad el Espíritu Santo venía a guiar a los reyes, pero también como no tenía una habitación dentro de las personas, sino que solamente una compañía, el Espíritu Santo se iba. Y esa es una de las grandes diferencias también que notamos nosotros, que dijimos nosotros, con respecto a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. ¿Ok? Entonces, eso es importante. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y solamente lo que hacía era acompañar a las personas, capacitar a las personas, y si las personas de alguna forma no obraban de acuerdo al propósito de Dios y se desviaban, en ese mismo momento ya Dios los desechaba. Pero en el Nuevo Testamento, la gran diferencia es que el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente. Ya no solo acompañarlo, como lo hizo incluso con los mismos discípulos durante el tiempo del ministerio de nuestro Señor. El Señor le dice a sus discípulos, el Espíritu que ahora está con ustedes, pero estará en ustedes. Entonces, eso es algo importante porque el Señor Jesucristo está explicando a sus discípulos que ellos lo que hacían en ese momento, que era predicar el Evangelio, echar fuera demonios, sanar a enfermos, todo eso era por medio del Espíritu de Dios. Sin embargo, era necesario que ellos entendieran que esa capacitación del Espíritu de Dios no era la gloria completa de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, porque iba a llegar un momento, cuando Cristo terminara con su obra, que el Espíritu Santo iba a venir a morar dentro de ellos. Y eso fue lo que ocurre en Pentecostés, cosa que vimos la semana pasada, o evento que analizamos la semana pasada. Entonces, diferencia, Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y acompañaba a los creyentes. Nuevo Testamento, el Espíritu Santo viene dentro del creyente y mora al interior de él. Y esa es una gran, pero gran diferencia. La semana pasada estuvimos hablando del rol del Espíritu Santo en Pentecostés. Eso es lo que estuvimos revisando. Y nos hicimos varias preguntas, las cuales contestamos, porque existe mucha confusión
pero también, digamos, posturas distintas al respecto a lo que sucedió efectivamente en Pentecostés. Lo que nosotros planteamos, lo que planteé yo, es que lo que sucedió en Pentecostés cuando el Espíritu Santo viene con poder, irrumpe en el lugar donde se encontraban estos 120 seguidores de Cristo reunidos, fue un evento que vino a culminar con la obra de Cristo. Y esto es muy importante. No es Cristo, o sea, perdón, el Espíritu Santo nos vino a mostrar algo que iba a ser un evento sucesivo en la vida de los cristianos. No, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés es el cumplimiento de la finalización de la obra de Cristo. Juan el Bautista dijo: el que viene detrás mí, de quien no soy digno de desabrochar la correa de su sandalia, él los bautizará con el Espíritu Santo. Eso dijo el Juan, perdón. Entonces, ¿qué sucedió? Efectivamente, vino nuestro Señor Jesucristo, vivió una vida perfecta, murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió, y luego de ascender, 10 días luego de ascender, en la fiesta de Pentecostés, envía al Espíritu Santo. Y esto es importante. Esta es una nueva era, la nueva era de el Evangelio, llamémosla así. Hay varios hermanos teólogos, pastores, que le han puesto distintos nombres. La verdad es una nueva era del Evangelio, donde el Evangelio del Señor Jesucristo es predicado, proclamado a todas las naciones. Entonces eso es lo que sucede a partir de Pentecostés. El Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén, aguarden aquí hasta que venga el Espíritu. Y cuando venga el Espíritu, ustedes serán testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué sucedió? La venida del Espíritu Santo correspondería entonces al cumplimiento de esa promesa que el Señor les hizo a los discípulos ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Eso es muy importante, hermanos queridos. Tenemos que comprender que lo que ellos estaban haciendo era esperar, aguardando el cumplimiento de la última etapa de la obra de Cristo en la vida de ellos, que correspondía precisamente a la venida del Espíritu Santo para llenarlos y a partir de ese momento habitar en ellos. A partir de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo mora dentro de todos los creyentes, aquellas personas que se arrepienten de sus pecados, obviamente, y que creen en el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es, bien, grosso modo, lo que vimos. Entonces, la venida del Espíritu Santo, lo que sucedió en Pentecostés, lo que sucedió en Hechos capítulo 2, vendría a ser, finalmente, el cierre, el punto cúlmine de la obra de nuestro Señor. Nos preguntamos ciertas cosas con respecto a ese evento, si era descriptivo o prescriptivo. Dijimos que claramente era descriptivo, o sea, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, lo que está diciendo es mostrando eventos. Él no está diciendo, Lucas no está diciendo esto tiene que ocurrirle a todos los cristianos. No, él está mostrando un evento histórico que sucedió y que venía a poner el cierre de lo que sucedió ahí. Ahora bien, hay preguntas también que respondimos que quiero recordar para los que no estuvieron la última vez y refrescarle porque nos va a ayudar a comprender de mejor manera lo que vamos a ver hoy. Este punto es importante. En Hechos capítulo 2, se muestra este evento que es descriptivo. Ahora bien, la pregunta ¿es necesario o no necesario? La pregunta la voy a arreglar un poco. ¿Debe ocurrir lo que ocurrió en Pentecostés con las iglesias cristianas hoy en día? Y la respuesta fue que no. La respuesta es no es necesario que ocurra. Por eso la fuerza de la palabra, de la expresión debe es tan importante. No debe ocurrir. ¿Por qué? Porque eso ocurrió una vez solamente. Lo que sucedió en Hechos capítulo 2 ocurrió solamente una vez. Ahora, ¿por qué sucedió una vez? Si en realidad aparece descrito eventos similares en Hechos capítulo 8, por ejemplo, cuando van a Samaria, cuando Pedro va a Samaria y Juan van a Samaria. También en Hechos capítulo 10, cuando Pedro visita la casa de Cornelio, un centurión romano gentil. También se muestra eso cuando Pablo va a la ciudad de Éfeso. Y ahí encuentra a 12 hermanos que no habían recibido el Espíritu Santo y recibieron el Espíritu Santo y se generaron instancias muy similares a la de Hechos 2.
Entonces, ¿por qué decimos nosotros que no necesariamente debe ocurrir lo que sucedió con estos hermanos? La respuesta es sencilla. Porque lo que sucedió en Pentecostés, ahí en Jerusalén, lo que sucedió en Samaria, lo que sucedió en la casa de Cornelio, un gentil, y lo que sucedió en Éfeso es el cumplimiento precisamente de lo que el Señor Jesucristo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde él señaló: aguarden al Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? Primero, en Jerusalén, y ahí en Pentecostés fue en Jerusalén. En toda Judea, que era todo ese sector, recordemos que Judea es lo que era el Israel de ese tiempo, en todo, Jerusalén, Judea, dice Samaria, y justamente en Hechos capítulo 8 vemos que este evento se repite en Samaria. Después dice hasta lo último de la tierra. Sucede también en la casa de este hombre, eh, de Cornelio, y luego, ¿qué pasa? Sucede en Éfeso. Y ahí se está cumpliendo la profecía, o la promesa más bien, que el Señor Jesucristo dijo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que el hecho de que sucediesen eventos similares a lo que ocurrió en Pentecostés en estos lugares no significa que deban sucederse en la iglesia a lo largo de la historia, sino que esos puntos bien específicos de donde se dieron estas situaciones similares a Pentecostés son el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo había dicho, había anunciado. Entonces, esa es la idea, amados míos, y es lo que quería dejar más que claro. Ahora, el punto importante también a mencionar es este: que no deba ocurrir algo como lo que sucedió en Pentecostés, no quiere decir que no pueda suceder algo similar, ¿ya? Y en esto quiero ser también bastante claro. O sea, yo no soy Dios, yo no puedo limitar a Dios, ¿ya? Eso es un gran error que tal vez muchos hermanos más piadosos que yo cometen tal vez, de encerrar a Dios en una caja y decir, bueno, eso pasó antes, eso no vuelve a pasar nunca más. A ver, Dios es Dios. Dios es Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, conforme a su voluntad. Así que si Él quiere volver a hacerlo, lo puede volver a hacer. Ahora, evidentemente no es tan común, pero ha sucedido en la historia de la iglesia. Ha sucedido en la historia de la iglesia muchas oportunidades. Lo vemos en la época de los grandes despertares. En Estados Unidos hubieron dos grandes despertares conocidos como avivamiento, digámoslo. En el tiempo de John Wesley y Jonathan Edwards, en los tiempos de también el avivamiento escocés, lo que fue la visitación en Gales, y así. Han habido eventos en los cuales se ha derramado el Espíritu Santo de una manera especial. Por tanto, si históricamente eso se ha dado y ha dado fruto, porque digamos que no es a lo que se llama hoy por hoy dentro de la iglesia popular avivamiento, porque eso es otro tema importante que tenemos que decir y también desmitificar. Hoy hay muchas iglesias que dicen, nosotros estamos avivados, estamos viviendo el avivamiento. ¿Y a qué le llaman ellos avivamiento? Le llaman tal vez avivamiento a que va mucha gente a una mega iglesia. Tal vez le llaman avivamiento a que están juntos reunidos y cantan por 4 horas. Quizá le llaman avivamiento a manifestaciones tal vez de desorden dentro de la iglesia, bailes, danza, se revolcan en el piso, etcétera. Y a eso le llaman avivamiento. Y eso no fue lo que sucedió en Pentecostés. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Hay mucha iglesia, hay mucha denominación que llama avivamiento a eso. Pero eso no es un avivamiento. Un avivamiento es lo que sucedió ahí en Hechos capítulo 2. Es lo que sucedió en los demás eventos, en Hechos 8, en Hechos 10 y también en Hechos 19, donde aparece lo que sucedió en Éfeso, donde las personas se arrepintieron, donde las personas llegaron a Cristo, donde se glorificó el nombre del Señor, donde hubo arrepentimiento genuino, verdadero, real. Eso es un verdadero avivamiento. De manera que eso se ha dado, ha sucedido, y de hecho hay varios hermanos piadosos que escriben al respecto. Hay un libro que a mí me encanta mucho, que lo leí hace un tiempo, que se llama Avivamiento de Martin Lloyd Jones, y también hay otro que leí también muy bueno,
de Leonard Ravenhill, que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? En fin, ellos son hermanos que les tocó experimentar de alguna manera o analizaron los eventos que se sucedieron en lugares puntuales con respecto al derramamiento del Espíritu Santo de una manera sobrenatural, y ellos vieron que verdaderamente esto había sido así, y que, por otro lado, las razones por las cuales hoy la iglesia no está o no sucede en la iglesia. Entonces, eso es un punto que voy a hablar después, el tema del avivamiento. Igual lo voy a tocar porque claramente es un mover del Espíritu Santo, un movimiento genuino. Así que voy a dedicar también una clase a eso. Pero lo importante de esto es notar que pese a que lo que sucedió en Pentecostés, en Samaria, en la casa de Cornelio y en Éfeso, fue el cumplimiento de lo que el Señor había prometido, eso no quiere decir que Dios no tenga el poder para hacerlo donde Él quiera, cuando Él quiera. Entonces eso es. Somos cautelosos, vamos a la Biblia, pero tampoco podemos nosotros limitarnos o limitar a Dios, no a nosotros, limitar a Dios. Entonces eso es un punto importante, tenemos que ser prudentes, cautelosos, no olvidemos lo que dijo el tema de lo que dice Pablo a los tesalonicenses al terminar, cuando les dicen no menospreciéis las profecías. Yo la otra vez les expliqué un poco eso, que era menospreciar la obra del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo en el contexto en el cual señala eso, para que ustedes después lo revisen. Ahora bien, el punto es que lo que vamos a estar hablando hoy es una introducción a un tema que desarrollaré Dios mediante de mejor manera la próxima semana, porque de verdad necesita un análisis más profundo y más claro. Me voy a demorar porque lo quiero hacer más claro, más entendible. Y este es el tema del Espíritu Santo y las lenguas. Algo bien interesante. Yo sé que es un tema que a muchos les interesa porque es bastante popular, el tema del Espíritu Santo y las lenguas. Así que hoy día vamos a estar viendo una pequeña introducción al respecto, y la otra semana, Dios mediante, vamos a concluir esta parte, esta temática tan importante. Ahora, para hablar de eso, para hablar de las lenguas, ¿por qué llegamos a las lenguas? ¿Por qué? Porque es algo que vimos en la manifestación de Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículos 1 aquí dice el 4, pero era más allá, es al 8. Dice lo siguiente, y voy a estar leyendo, por favor, preste mucha atención, porque esta es la descripción de lo que sucedió acá, y aquí aparece el tema por primera vez de las lenguas. Entonces, para que lo entendamos bien en su contexto, y vamos a estar revisando algunos detalles relevantes para posteriormente retomarlos y ordenarlos como corresponden. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahí está por primera vez esto. Según el Espíritu les daba habilidad de expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro
texto base del cual se derivan todas las preguntas, las interrogantes que se tienen sobre este evento tan sobrenatural, único prácticamente, entre comillas, de lo que sucedió ahí en Pentecostés, y que se repitió el tema de las lenguas por lo menos en otra oportunidad, en Éfeso particularmente. Entonces, vamos a ver esto, vamos a verlo bien, y analizarlo en el contexto en el cual se encuentra para que lleguemos a una buena conclusión. Entonces, vamos a responder a la primera pregunta. ¿De qué tipo fueron las lenguas que hablaron los 120 que estaban reunidos? Ya, claramente la respuesta es que eran dialectos humanos. La palabra griega empleada ahí, que ustedes ven ahí en griego, dice glossáis, ahí, en esa expresión, glossáis, no significa un idioma formal, y esto es necesario comprenderlo. ¿Por qué? Porque el idioma, con todas las bases gramaticales, lingüísticas y sintácticas, es algo que, digamos, es más moderno, algo que en ese tiempo no existía tan organizado como lo conocemos hoy. De manera que claramente no podríamos decir con certeza que eran idiomas, pero sí eran dialectos, eso es relevante. O sea, eran dialectos, y el dialecto es lo que se habla en una zona, no necesariamente con las reglas gramaticales y sintácticas, sino con respecto a la forma de hablar en una región determinada. Por ejemplo, el mismo mapudungún, que es la lengua, digamos, mater de los araucanos, de los mapuches, más que los mapuches, de todos los eh, indígenas que vivían en Chile, particularmente la zona centro y centro-sur. Ellos hablaban mapudungún, y con esto me refiero no solo a mapuches, sino también a los picunches, huilliches, pehuenches, etc. Y todos hablaban mapudungún. Pero si usted ve, el mapudungún no es un idioma. O sea, no hay reglas sintácticas, morfológicas, ni nada de ese tipo. Simplemente es un dialecto que hoy por hoy, claro, existe más acceso a él. Por eso es que de alguna forma se ha cultivado y se ha mantenido eso durante el tiempo. Pero el mapudungún no es un idioma como tal, es un dialecto. Lo mismo ocurría en ese tiempo, ¿ya? La palabra glossáis, que aparece ahí describiendo las lenguas, no habla necesariamente de un idioma establecido, sino de dialectos, de las formas en las cuales se hablaba en ese tiempo, ¿ya? Entonces, ¿de qué tipo fueron las lenguas que hablaron? Eran dialectos, pero eran dialectos de las personas que precisamente estaban reunidos ahí. Si nosotros revisamos el pasaje, note lo que dice ahí: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. O sea, en todos esos dialectos, digamos, habían personas que de los 120 comenzaron sin conocer, esto es bien importante, sin conocer ese idioma o ese dialecto, comenzaron a hablar en esas lenguas, en esos dialectos. Y eso fue lo maravilloso. Eso fue lo maravilloso de lo que sucedió. Y entonces, lo que aparece descrito acá son dialectos, no son otra cosa. Lo que hablaron ahí en Hechos capítulo 2 fueron dialectos. Ahora, otro punto importante es este que vamos a estar revisando aquí. ¿A quiénes iban dirigidas las palabras que ellos hablaban? Esa es la segunda pregunta. Ahora, si analizamos el texto, note bien acá lo que dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse, ¿ya? Porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y maravillados, de manera que ahí extraemos la respuesta. Esa es a quién estaban dirigidos, a los oyentes, a esa multitud que se aglutinó por curiosidad, cuando comenzaron a darse cuenta que en el aposento alto se habían reunido estas personas y comenzaron a hablar, digamos, en idiomas
extraños para personas que eran de ahí y que nunca habían estado en otro lugar. Entonces, estas personas se acercaron y se dieron cuenta que estos que estaban aquí, que eran judíos, estaban hablando en sus propios dialectos, los cuales no conocían. Y eso fue lo milagroso de la situación. Eso fue lo milagroso. Entonces, de acuerdo al texto, claramente el destinatario eran los oyentes. Estos 120, sin conocer el dialecto de los que estaban allí, comenzaron a hablar lo que Dios les daba que hablasen a quienes estaban escuchando. Ya los oyentes entendieron que lo que se estaba diciendo eran las maravillas de Dios. Ya note cómo termina ahí el texto. Dice, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Entonces ahí podemos sacar unas conclusiones muy importantes que nos van a ayudar para desenmarañar este tema de las lenguas. Primeramente, las lenguas eran dialectos conocidos. En segundo lugar, el destinatario de esas lenguas, ¿quiénes eran? El destinatario de esas lenguas eran las personas que se reunieron ahí, que llegaron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les daba la habilidad para expresarse. Y esto es importante porque lo que decían ellos era lo que el Espíritu Santo les decía que dijeran. Y ahí hay una cosa bastante interesante, queridos. No es lo que ellos querían decir. Ellos no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Ellos simplemente decían lo que el Espíritu Santo les daba la habilidad de decir. O sea, ¿quién estaba guiando a ellos a hablar esas palabras precisamente? Era el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo les llevaba a proferir esas palabras y las personas que estaban ahí comprendieron, entendieron. ¿Cuál era el mensaje? Note bien esto. ¿Cuál era el mensaje que esas lenguas decían? Lo que termina diciendo acá el relato. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Ahora, la pregunta es esta. ¿Acaso estos hombres predicaron el evangelio? La respuesta es no. Ellos no predicaron el evangelio. Ellos simplemente hablaron las maravillas de Dios. Seguramente comenzaron a hablar y a describir a Dios, quién era Él, lo que había sucedido, pero no hubo una predicación del evangelio por parte de estos hombres en estos nuevos dialectos para ellos. ¿Por qué? ¿Y cómo sabemos eso? Sencillo, porque cuando finaliza esto, cuando finaliza esta escena, aparece Pedro, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les predica recién. Entonces, digamos que lo que sucedió con las lenguas y que estas personas comenzaron a hablar en estos idiomas que los oyentes conocían fue el llamado de atención, ni siquiera fue la predicación, porque la predicación la realizó Pedro cuando ya todos estaban reunidos ahí y él alzó la mano y comenzó a predicar. Entonces, las palabras que estos hombres proferían eran probablemente descripciones de Dios y las maravillas que Dios había hecho por su pueblo, tal vez no lo sabemos. La idea es que estos hombres entendieron que estaba hablando de las maravillas de Dios. Entonces, esos son puntos que son muy importantes porque nos van a llevar a comprender posteriormente y a diferenciar lo que sucede de acuerdo a lo que se escribe en Primera de Corintios, donde está, digamos, el punto más claro con respecto a la diferencia que existe entre las lenguas descritas en Hechos capítulo 2 y las lenguas descritas en todo este compendio de Primera de Corintios capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 14. Ya, vamos a llegar a eso, ahora no vamos a alcanzar, pero sí vamos a dejarlo introducido para que más o menos se hagan la idea. Igual pueden hacer sus preguntas, igual les puedo adelantar algo, pero quiero, como les decía, mostrarlo de una manera mucho más argumentada y con bastantes fuentes para que corroboren lo que les estoy enseñando. Entonces, basta con analizar de una manera súper simple el texto para notar lo que les estoy diciendo. Los idiomas eran idiomas conocidos para los oyentes. El mensaje era dado por Dios. No eran los hombres quienes voluntariamente hablaban.
a estos hombres, sino que el Espíritu les daba las palabras que tenían que decir. Y en tercer lugar, estas palabras eran las maravillas de Dios. ¿Ok? Con eso nos quedamos hasta la pregunta número 2. Versículo 11 de Hechos capítulo 2 dice: cretenses y árabes los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Ok. Ahora, entonces, pregunta número 3. ¿Cuál fue el propósito de estas lenguas? Y aquí viene algo que nosotros entendemos como el cumplimiento de las promesas y profecías también dadas en el Antiguo Testamento, de que la gracia de Dios alcanzaría no solamente a este pueblo, Israel, sino que también siempre fue con el propósito de dar gracia a toda la humanidad. Y no nos tenemos que olvidar de esto. El Dios no es el Dios de los judíos, es el Dios de toda la creación. Ahora bien, ciertamente Dios escogió a un pueblo como aquel que iba a ser el medio por el cual todo el mundo iba a llegar a conocer la gracia de Dios. Y esto es relevante, lo hemos hablado muchas veces en otros estudios, pero no nos olvidemos de eso, ¿ok? No hay dos planes distintos, no hay un plan para Israel y un plan para el resto del mundo, no. En la venida del Señor Jesucristo es el cumplimiento de la profecía o de la promesa que Dios le hizo a la mujer en en Génesis capítulo 3, cuando le dijo ahí a la serpiente que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Entonces ahí estamos hablando del Mesías en Génesis capítulo 3, lo que se conoce también como el protoevangelio. Por tanto, estamos viendo ahí en Génesis capítulo 3 la promesa del Mesías que había de venir. Pero para que viniera ese Mesías a destruir y a pisotear la cabeza de la serpiente, era necesario que hubiese todo un proceso. Para ello es que Dios, luego de haber destruido a todo el mundo por medio de un diluvio y haber salvado la vida de Noé y su familia, y luego de eso escoger a Abraham, porque en Abraham vemos nosotros el puntapié inicial, digamos, para el cumplimiento de la promesa que Dios había dado a la mujer a la hora de maldecir a la serpiente. Entonces, no es algo nuevo. Lo que pasó con Abraham era la promesa para bendecir a todas las naciones de la tierra. Por eso le dijo, tu simiente será como las estrellas, y también le dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De manera que no hay algo distinto a Abraham y en el Evangelio. Es lo mismo. Jesucristo vino a cumplir lo que Dios había prometido en Abraham, que es la salvación de todo, o no de todo el mundo así propiamente tal, sino la redención a personas de todo el mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando vemos Pentecostés y vemos los idiomas, es imposible o inevitable volver atrás y recapitular en la historia de la Biblia, en la historia de la redención, y ver cuándo más se hablaron de idiomas. Y claramente nuestra mente lleva a Génesis capítulo 11. ¿Qué sucedió en Génesis capítulo 11? La famosa Torre de Babel. La Torre de Babel. ¿Qué sucedió en la Torre de Babel? Luego de la destrucción del mundo por medio del diluvio, Noé y su familia, ¿cierto?, es salvada. Los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, comienzan a repoblar la tierra, y unas cuantas generaciones más adelante, los hombres intentaron hacer un plan para saltarse el juicio de Dios. Empezaron a erigir una gran torre que se conoce como la Torre de Babel. ¿Cuál era el propósito? Hacerse un gran nombre, dice el texto ahí, pero también tenía el propósito de engrandecerse, y algunos dicen, bueno, por lo menos algunas fuentes del Talmud judío señalan
que una de las razones por las cuales hicieron eso era para escaparse si es que Dios castigaba el mundo nuevamente con un diluvio. Era una torre larga, entonces si Dios castigaba al mundo con un diluvio, ellos podían subir a la torre y no iban a morir. Eso era lo que unas fuentes talmúdicas señalan también. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Dios notó esto y Dios enjuicia a los hombres que estaban reunidos. ¿De qué forma? Les multiplica la variedad de idiomas. Hasta ese tiempo, hasta el tiempo de Babel, todas las personas, todos los hombres hablaban un solo idioma. Entonces, ¿qué sucedió? Dios les confunde los idiomas, los dialectos, les da estos diversos dialectos y los reparte. Dice que hay digamos, como que los traslada, uno acá, otro allá, y de alguna manera para que se poble la tierra. Y comenzó básicamente a manifestarse la diversidad en los idiomas. Y eso es muy, muy importante. Un dato curioso que les quiero comentar es que existen lenguas que derivan una de la otra, pero cuando se han estudiado el tema de las lenguas, llega un punto en el cual no hay convergencia entre un idioma y otro. Es como que de verdad, por ejemplo, el español se parece un poco al italiano, se parece un poco al portugués, y se parece al latín porque son lenguas romance. Pero, por ejemplo, el español no se parece casi en nada, salvo por algunos cognados, al inglés. Pero el inglés sí se parece al alemán un poco. Y así también. Eso, entonces, vemos cómo hay ciertos grupos de idiomas. Pero hay idiomas que no tienen nada que ver, no tienen ninguna raíz en común los unos con los otros. Y nadie se explica eso. Todos los antropólogos no lo pueden entender. ¿Cómo es posible? ¿En qué hizo que las palabras fueran totalmente distintas los unos a otros? Bueno, la Biblia lo responde, fue Babel. Dios enjuició al hombre y diversificó los idiomas, los dialectos, y por ese motivo es que existió esto. Entonces, ¿qué pasó? En Pentecostés vino la reversión de esa maldición. ¿Qué hizo Dios en Babel? Les dio muchos idiomas y los desparramó. ¿Qué hizo Dios en Pentecostés? Le dio a estos hombres, a estos 120 en ese momento, pero como una muestra, como una señal, la posibilidad de hablar en otros idiomas, y después, ¿qué pasó? Los dispersó. La iglesia al principio, es interesante esto, la iglesia al principio, ¿qué intentó hacer? Intentó juntarse toda, siempre era como Jerusalén la base de la iglesia. La iglesia de Jerusalén era la más grande, luego de Pentecostés se añadían muchas personas, 5.000, 3.000 y así sucesivamente. Entonces estaba llenando, pero ¿qué pasaba? El mensaje y la comisión que el Señor Jesucristo envió fue: vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Entonces, como ellos estaban ahí, todos reunidos, ¿qué ocurrió? Providencialmente, Dios permite la muerte de Esteban. Dios usa a Esteban y la muerte de Esteban genera algo importante. Esteban era un hombre que era, digamos, del linaje de Israel, pero él era un gentil, llamémoslo así, o sea, era un judío que había nacido en otro lado. Entonces, luego del alboroto que generó Esteban, los judíos religiosos comenzaron una persecución a todos aquellos que eran cristianos, pero que eran judíos de otros lugares. A los judíos a los cristianos nacidos ahí o que vivían en la tierra de Israel, no los persiguió nadie. A Pedro nadie lo persiguió en ese tiempo, en el tiempo de la persecución de Esteban. A ellos no los persiguieron. ¿A quiénes perseguían? A todos aquellos que eran cristianos, pero eran judíos que habían nacido en otros lugares. Entonces Dios permitió en su providencia que la muerte de Esteban generara una persecución en todos los cristianos que hablaban otros idiomas. Entonces, así vemos cómo de un capítulo a otro no sale descrito en la perfección en el libro de los Hechos, porque Lucas tiene otro propósito, pero de pronto nosotros nos encontramos que hay una iglesia en Samaria. Así de la nada, Felipe, el evangelista, llega a Samaria, y en Samaria ya había una iglesia. ¿Quién fundó la iglesia en Samaria? Oye, evidentemente, aquellos que comenzaron
y que arrancaron de Jerusalén, producto de la persecución que se levantó luego del martirio y la muerte de Esteban. Entonces, ahí vemos cómo Dios providencialmente movió todo. ¿Para qué? Para que el evangelio comenzase a ser predicado en todas las naciones. Así fue que después vemos a Pablo que llega a una iglesia que está en Antioquía de Siria, y vemos cómo Pablo es llevado allá, conoce a Bernabé, y la iglesia de Antioquía lo comisiona para las misiones, su primer viaje misionero, junto con Bernabé. Entonces, es muy interesante esto, porque cuando vemos lo que sucede en Hechos 2, es como la inversión de lo que había sucedido en Babel. En Babel el hombre pecó, Dios le mandó un juicio, le dio variedad de idiomas y los dispersó. Ahora, en Pentecostés, Dios dota a su pueblo de capacidad de tener idiomas con el fin de dispersarlos y llevarlos a estas personas que estaban en otro lugar. Entonces, en ese sentido, tiene un significado bastante teológico lo que sucedió ahí en Hechos. De ahí comienza el cumplimiento de la profecía dada en Isaías, en Oseas, donde se decía que el pueblo que no me buscó, a ese voy a ir, y eso evidentemente es una muestra, una alusión a quiénes, es una muestra de lo que Dios hizo con los gentiles, ¿ok? Entonces, eso, hermano mío, es muy, muy importante, ¿ok? Vemos la reversión de lo que sucedió ahí. Y ahí estamos pasados en la hora. Así que hasta el momento vamos a quedar aquí con respecto a lo que sucedió en Hechos capítulo 2, ¿ok? La otra semana vamos a continuar y vamos a tomar lo que sucede, lo que vemos después en las lenguas de Primera de Corintios capítulo 2 y capítulo 14. Así que mientras vamos a quedarnos acá, quiero abrirles para que ¿Se evaporó, Pablo? ¿Se nos fue? Sí, se fue el audio. No, se fue con todo. Ya no va a conectarse. Computador quizás que me explicó que tenía problemas. Pablo, ¿estás ahí? Toc, toc. Ahí está. Hermanitos, me retiro. Buenas noches. Buenas Hola, noches. Erika. Le avisa, Pablito, me voy a retirar. Pasemos lista nomás, hermanito. Lista. Yo estuve presente, le avisan que estuve presente. Como en se la me U. apagó el computador. Oye, hermano, Chao, se me hermanito, apagó el buenas computador. noches. Buenas noches, bendiciones Chao. a todos. Chao, chao. Chao. Bendiciones a Buenas todos. noches, pastor. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches.